Buen día, es fin de semana y estamos en otro video de Ari Diario. Ari Spanish. Estamos en otro video de Ari Spanish. El día de hoy vamos a aprender expresiones en español cuando nosotros vamos al café y nos encontramos con amigos. Ellos tienen este pudín así. Creo que han visto este pudín de los videos de TikTok que tiembla mucho. Entonces, por ejemplo, yo pedí un pudín. Este pudín tiembla mucho. ¿Ya vieron? También yo pedí 2 postres pequeños y pedí una bebida vanilla latte. Yo pedí en un café donde podía yo seleccionar los postres que yo quería comer. Yo tomé la charola y yo agarré mis postres que iba a comer. En este caso yo agarré los 2 postres pequeños y el pudín. Después yo me formé en la fila, yo me formé en la cola para pedir un vanilla latte. A veces, cuando tú viajas a un país latino, muchas cafeterías suelen ya ponerle azúcar a tu bebida. Pero si tú no quieres pedirlo con azúcar, puedes preguntarle al empleado: disculpe, ¿le pone azúcar a la bebida? ¿Le pone azúcar a la bebida? Y ya independientemente de la respuesta del empleado, si le pone o no le pone, ya tú le ordenas como te guste. Pero si no quieres preguntarlo, simplemente puedes decirlo directamente: no le ponga azúcar, por favor. No le ponga azúcar, por favor. Ahora, eso es cuando tú pides tu bebida con azúcar o sin azúcar. Muchas veces hay bebidas que se piden calientes o frías. Puedes pedirla de la siguiente manera: un americano frío, por favor. Un americano frío, por favor. O lo quieres caliente, entonces lo pides caliente. Un americano caliente, por favor. Un americano caliente, por favor. Otra cosa, después de que pides tus bebidas, ya sea caliente o fría, muchas veces quieren pedir una bebida fría, pero con mucho hielo, o menos hielo, o sin hielo. A veces nosotros decimos en español: con hielo, por favor. Es como el hielo normal. Con hielo, por favor. O puedes decirle: menos hielo, por favor. ¿Quiere un americano frío? Pero menos hielo, por favor. Quiero un americano frío con hielo normal. Quiero un americano frío con hielo normal. Y depende mucho el tipo de cafetería a la que tú vayas. Hay cafeterías en las que vienes a reunirte con amigos, como en esta que estoy, y ellos vienen a tomarse y a comer aquí el postre y el café. Es decir, que ellos comen aquí. Pero si tú vas a otro tipo de cafetería donde tienen 2 opciones: para llevar o para comer aquí. Normalmente el empleado te pregunta: ¿quieres su bebida para llevar o para comer aquí? ¿Para llevar o para comer aquí? Y tú eliges: para comer aquí o para llevar. Hay cafeterías que te brindan servicio de internet, pero si tú, por ejemplo, ves que tiene el nombre de la cafetería en las redes disponibles y no sabes la contraseña, normalmente le puedes preguntar al empleado. Primero puedes preguntar si tiene internet. Disculpe, ¿tiene internet? ¿Tiene internet? Y en ese caso, si tú ubicaste la red disponible del café y quieres saber la contraseña, puedes preguntar: ¿puede proporcionarme la contraseña del internet? ¿Puede proporcionarme la contraseña del internet? Ya una vez que estamos aprendiendo las expresiones en español, ¿cómo las vamos diciendo? En este caso, como son postres, podemos aprender algunos sabores dulces o incluso el sabor del café. Por ejemplo, este postre, yo no sé cómo se llama. Hay muchos postres que yo no sé cómo se llama, pero se ha vuelto muy popular este postre. Si saben cómo se llama, coméntenlo en el YouTube. Vamos a probarlo, vamos a ver y aprender el sabor de este postre. Sabe bueno. Está muy rico. Sabe bueno y está muy rico. Este postre, en la parte de afuera, se siente crujiente como una galleta. Su sabor es crujiente como una galleta. Y por dentro, en la parte de adentro, es suave, como un pan, así, suave como un pan. Es crujiente y suave, y obviamente es dulce su sabor. Casi se me olvida mostrarles el sabor del pudín. Este sabor del pudín es cremoso, suavecito. Fácilmente se deshace en tu boca. Su sabor es cremoso, suavecito. Obviamente no tan dulce como el postre pequeño, pero sí se siente un poquito dulce.
Ahora, muchas veces queremos como describir el sabor del café, pero como les dije, yo pedí un vanilla latte. El sabor suele ser un poco dulce, porque el sabor de la vainilla es dulce, pero cuando pides un americano, normalmente su sabor es amargo. Entonces, a veces hay personas que dicen, es que yo tomo café, pero con leche. Yo tomo café, pero con leche, porque el café es amargo para mí. El café es amargo para mí. Pero hay personas que quieren café expreso. El expreso es mucho más amargo que el café. Su sabor es más tostado y amargo que el americano. Yo estoy estudiando en el café. En Corea del Sur, muchas personas quieren estudiar, incluso trabajar en un café. Miren, muchas personas vienen a estudiar o a trabajar en un café. ¿Tú eres una persona que prefiere estudiar en un café? ¿Estudias en un café? ¿Trabajas en un café? Esto pasa porque en Corea del Sur, en verano hace demasiado calor. Entonces, muchas personas prefieren estudiar, trabajar, concentrarse en un café porque tienen el aire acondicionado, es fresco. ¿Sí? En verano hace mucho calor y aquí, adentro del café, es muy fresco. Además, tienen el aire acondicionado y también tienen internet gratis. Por eso, me gusta estudiar en un café porque está fresco y el internet es gratis. Me gusta estudiar en un café porque el aire es fresco y el internet es gratis. En Corea del Sur, tú puedes apartar tu lugar del café simplemente poniendo tu teléfono. ¿Cómo apartar lugar en un café? Dejar tus pertenencias en el asiento. A veces en el café, no hay lugar. Esta mesa está vacía. Pongo mi teléfono y aparto mi lugar. Entonces yo puedo ir por mi pedido o yo puedo ir al baño, pero mi lugar está apartado con mi teléfono. La persona de allá apartó su lugar con su laptop, su tablet y otros dispositivos. Pues vámonos, ya es hora de irnos. Ese tipo de expresión decimos cuando ya te quieres retirar del café, entonces decimos pues vámonos, ya es hora de irnos. Y en muchas cafeterías, especialmente aquí en esta de Corea, tienes que dejar la charola, dejar la bandeja. Esta es la bandeja. Esta es la bandeja, la charola. Entonces tengo que dejarla en esa parte de atrás, en la barra de atrás. Vamos. Y aquí en esta barra yo dejo la bandeja. Aquí todas las bandejas están en la barra.